Ya estamos de regreso desde Mérida y ahorita le doy la bienvenida a don Federico Berrueto, como cada semana. Federico, bienvenido. Rodrigo, muchas gracias. Un placer estar aquí en la revista Peninsular. Muchísimas gracias, Federico. Oye, cuéntame cómo ves y cómo sientes la división que existe al interior del PRI por la votación acerca de la reforma energética. Bueno, mira, el PRI está fracturado. Tienes evidentemente con mucha claridad, dos grupos, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque recordemos que la reforma se presentó en la Cámara de Diputados, es la Cámara de origen, ahí se va a dictaminar, y bueno, hubo definición de todos los partidos, menos del PRI. El hecho de la indefinición en sí mismo es una traición al bloque opositor. Esta postura se debió haber consensuado, y si iba a haber indefinición debió haber sido de todo el bloque opositor, pero no de una de sus partes. ¿Por qué sucedió esta indefinición? Fundamentalmente es el cálculo de Rubén Moreira, que es el coordinador de los diputados del PRI, y de Alejandro Moreno, y Alejandro más pasivo, Rubén más activo, y donde la idea que tienen ellos es que les preocupa mucho sus expedientes judiciales. Esto que pareciera ser un chisme, no, es una realidad. Y es una realidad porque ellos ven claramente lo que está sucediendo con Emilio Lozoya. Y vemos cómo Emilio Lozoya construye una declaración a la medida de las necesidades políticas de las autoridades. Y no obstante que Emilio Lozoya era del PRI, que su superior jerárquico era del PRI y que el secretario de Hacienda era del PRI, lo que está sucediendo es que la declaración de Lozoya es para ir a contra los adversarios de cualquier partido. Contra los adversarios, o sea, el uso de la justicia con un evidente sentido político. Y eso es lo que está viendo Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche con muchos expedientes abiertos, y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila con muchos expedientes abiertos. De tal manera que ellos asumen que en la medida que haya una actitud de testigo colaborador desde el Poder Legislativo, les va a dar la misma impunidad que tiene Emilio Lozoya, que tiene Luis Videgaray, que tiene José Antonio Meade y que tiene, desde luego, Enrique Peña Nieto. Para ellos es la didáctica. Entonces, buscan impunidad. La otra parte del PRI, pues está más bien en la idea del bloque opositor, de tal manera que tenemos un PRI dividido. ¿Qué es lo que sucede? Que se necesita prácticamente toda la fracción, 56 votos, para... Si no, no le sirve. Entonces, si no, no le sirve. ¿De qué sirve que los dirigentes estén a favor y a lo mejor 6, 10 diputados más? Y este es el problema. Y por eso ahora hay un parlamento abierto donde se está ganando tiempo para ver si en el tiempo puede consolidarse una mayoría que apoya la propuesta del presidente. Oye, Federico, pero esto, como bien dices, si hay una fractura al interior del PRI, no le sirve al presidente esa fracción, se iría a buscar a otros diputados. Sí, bueno, mira, el presidente es un hombre que ve mucho más adelante de lo que los políticos convencionales. Por ejemplo, si el presidente traslada el debate de la reforma o no hacia lo que va a ser la ratificación del mandato, entonces se da una combinación perfecta y luego tiene 6 elecciones de gobernador. Entonces, para mí es muy claro, muy evidente que Andrés Manuel está actuando ya más en función de objetivos electorales que de objetivos de política o de política pública. Entonces, la propuesta de la reforma energética más bien es un recurso precisamente para poder ganar todas las elecciones de gobernador. Es decir, la reforma energética quedaría en segundo plano totalmente. Es lo que creo, como decía, Andrés Manuel es un animal político que va muy, muy adelante. Creo que lo está leyendo bien una parte del PRI, y además la mayor parte del PRI sabe que la amenaza a la existencia del PRI, porque el PRI si pierde si pierde Oaxaca y pierde Hidalgo, prácticamente se queda nada más con Coahuila y Estado de México. Y Estado de México es muy difícil que lo mantenga. Coahuila sí lo puede mantener, pero va a ser un partido con un solo Estado gobernando. Imagínate el PRI que gobernaba todo, pasar a eso, pues es prácticamente la desaparición
del PRI. Lo cierto es que el PRI está en manos de dirigentes que tienen una cola muy larga y eso los hace sumamente vulnerables para negociar en condiciones de fuerza con el gobierno. Oye, Federico, y si tienes un PRI así y ha leído al presidente, pues lo podría acompañar en cualquier momento, pero iría quebrado. Sí, y además no creo que, al menos en el momento, no se juntan los votos. Mira, Coahuila tiene 7 diputados, que ya dijo el gobernador, y están muy unificados en torno al gobernador, que no van con la reforma eléctrica. Nuevo León tiene 7, la mayoría de esos 7 tienen fuertes vínculos con el sector empresarial. Nada más allá tienes 14 que ya le quebraste la... Y luego tienes el Estado de México con otros 7. Okay. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Alfredo? No lo sabemos, ¿no? Pero de todas maneras son otros 7, de los cuales ya hay varios que han dicho públicamente que no van con la propuesta del presidente. Lo que sí vemos es que es difícil que haya consenso en el PRI para irse de un lado o del otro. Lo que el PRI y este grupo en torno a Riquelme tiene una actitud, digamos, de que trata de no confrontar a la dirección del partido y a Rubén Moreira, es gobernador de Coahuila. Y ellos lo que dicen, vamos por una propuesta que contenga esto, más esto, más esto, más esto. Y bastante razonable la propuesta de ellos, sí, nada más que eso es inaceptable para Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, yo no veo condiciones para sacar una tercera propuesta que digamos que pudiera conciliar la postura de unos y otros. Y por otra parte, ¿no estaría buscando el presidente demasiado pleito en los partidos de enfrente cuando tienes en el tuyo ya un pequeño cisma entre Ricardo Monreal, Ebrard y la Sheinbaum? Sí, fíjate que lo que sucede en Morena es muy, muy interesante porque a todos les conviene jugar con el presidente de aquí al proceso legislativo y sobre todo ratificación de mandato, elecciones próximas que va a haber. Pero el tema está en la sucesión presidencial. Y el presidente creo que se equivocó en anticipar los tiempos de la sucesión porque generó anticipadamente una tensión y eventualmente eventualmente una ruptura. La ruptura sí se va a dar, y se va a dar al momento que se defina Claudia como candidata presidencial. Como hasta ahora, como van las cosas, es muy difícil que no sea Claudia la candidata. Y esto pues va a obligar tanto a Marcelo Ebrard como a Monreal, y creo que con mayor claridad Monreal, a buscar la candidatura por otros partidos. Y esto meterías a Monreal y a Marcelo con partidos afines al presidente, y me refiero que sea el candidato, por ejemplo, del Verde, Marcelo, por ejemplo, sin y duda. Que Ricardo sea hasta el candidato del PRI. Marcelo de origen tiene vínculos con el Partido Verde, es muy fácil, pero además, mira, los partidos pequeños, lo que mejor les puede suceder es tener un candidato presidencial fuerte. Claro. Pero no en coalición, sino como su propio candidato. Si te vas en coalición, te sucede lo que el PES perdió su registro, o el PT, que estuvo a punto de perder el registro, y vaya, que tenían de candidato a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para ellos sería un garbanzo de libra. Vamos a decir que el PT tuviera a Ricardo Monreal y que el Verde tuviera... Estás hablando de que esos partidos se irían a 15, 20 puntos, y para ellos es la locura. ¿Por qué? Porque no nada más es un tema de votos, es un tema de dinero. El dinero, las prerrogativas... Depende de la votación. Sí, pero además otra cosa, te da diputados y te da senadores. Y el poder, ¿verdad?, que tiene el Congreso, sobre todo para efectos de asignación de recursos, de aprobación de presupuesto, etcétera, para ellos sería, haz de cuenta, el escenario ideal. Entonces no apostarían necesariamente a ganar la elección presidencial, simplemente a incrementar su fortaleza. De tal manera que yo te diría que en esa misma lógica puede estar también Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, que si los partidos pequeños como Movimiento Ciudadano, el Verde o el PT... Y el PRI, el PRI también puede estar en esa lógica. Al PRI, imagínate con Marcelo Ebrard, pues se sacarían la lotería, ¿no? Claro, claro. Oye, pero
resulta que si no, y se van acompañado a alguien, podría ser el fin de esos partidos. Si se acompañan el PT, puede perder el registro si se va en Ya estuvo una vez así. Sí, y le hicieron el favor. Y fue una gestión, fíjate, de Carlos Salinas de Gortari, ni nada más ni menos que Carlos Salinas de Gortari, en el tribunal para que se repitiera una elección en Aguascalientes. Al repetirse la elección, le dio el número de votos necesarios para obtener el registro, después de la elección presidencial. Pero bueno, son cosas que suceden. El hecho es que sí, los partidos pequeños les interesa tener candidatos presidenciales muy fuertes, pero nada más uno, o sea, propio. En eso, ¿a qué tanto a quién le quitaría votos, a quién le restaría votos? Obviamente a Morena, ¿no? Sin duda. Bueno, mira, primero, Claudia no es Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que tiene atributos y cualidades muy encomiables la señora Claudia Sheinbaum, pero está años luz del carisma y el liderazgo que tiene Andrés Manuel. Aunque todavía tienen la posibilidad, poniendo a Claudia de candidata, sí, pues podrías poner a Ricardo Monreal como candidato al jefe de gobierno. Sí, podría ser, pero eso en el papel. En la práctica es muy difícil porque la línea... Primero, Claudia detesta a Ricardo y es una mujer muy firme en ese sentido, pero además... Y es ampliamente correspondida, me imagino. Y debe serlo, sin duda, pero Ricardo es más político y Claudia es más pues digamos, más directa. No, pero el tema es que fracturas a los duros de Morena que sienten que tienen derecho a la Ciudad de México. Y ahí está Martí Batres. Martí Batres diría, oye, ¿le vas a dar la Ciudad de México a un traidor? Primero yo, que déjalo que se vaya, al cabo que de todas maneras ganamos sin él. Y eso era lo que iba también. La Ciudad de México tiene ahorita pues un problema. El partido de Morena tiene un problema porque el PAN avanzó bastante, la coalición avanzó bastante, con eso en 3 o 4. ¿Qué es el PAN propiamente? No te equivoques, es el PAN. El PRI avanzó en el Estado de México en la zona rural, pero la zona urbana del Estado de México y de la Ciudad de México, casi con la excepción de Coajimalpa y quizá por ahí alguna otra alcaldía, pero todas son de gente afín al PAN. El PAN es el partido que más se ha fortalecido en el corto plazo y en la elección intermedia. Oye, ya pasando por todos los partidos, ¿y a quién ves en el PAN? ¿A quién como candidato presidencial? Sí. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora se sostiene la idea del bloque opositor, ¿no? Todavía, mira, Ricardo... Como dijiste al principio, dependería de la votación. Así es. Y yo lo que no veo es que si ellos quieren un candidato competitivo, necesitan sacarlo fuera de los partidos políticos. El mejor que hay en estos momentos en el PAN, por visibilidad y además Anaya, porque el mismo Andrés Manuel lo ha fortalecido, es Ricardo Anaya. De parte del PRI, a mí me parece muy bien Enrique de la Madrid, claro, ¿verdad? Pero nuevamente son candidatos de partido y lo que si quieren tener un candidato fuerte, creo que tiene que ser de fuera de los partidos. ¿De fuera tipo Gustavo de Hoyos? ¿O ya estamos demasiado identificados en el PAN? No, Ricardo, tipo como él no necesariamente, pero una gente de ese tipo. Lo cierto es que, mira, lo ves ahorita en términos de debate, no hay realmente quien esté debatiendo, quien esté construyendo. Hay mucha gente muy talentosa. El único que sale es Anaya. Así es, el único. Y Diego ya anda en otra lógica, ¿no? Claro. Pero no hay este ánimo de estas ganas, por ejemplo, que tenía Andrés Manuel López Obrador, y que finalmente no hay nadie, no lo estás viendo, y no lo estás viendo ni tampoco en la sociedad. Oye, pues te agradezco muchísimo, mi querido Federico Berrueto, que nos acompañe una vez más aquí al programa desde Mérida. Federico, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer como siempre estar contigo, Rodrigo. Nos vamos a un corte y nos despedimos, ya es el último. Le agradezco mucho por su paciencia y por habernos sintonizado el día de hoy.